Bodega San Francisco, creciendo juntos, presenta el Rat Pack de esta mañana. Un Rat Pack especial. Está aquí Paula Comandante. El Rat original. Exactamente, exactamente. Original, ¿Cómo están? O uno de los originales, porque había varios originales. Pero sí, esto es uno. Pero esto uno es de uno. los que, sí, uno de los que, si uno se recuerda, hace unos 8 años atrás, estábamos aquí en esta misma mesa. Muy buenos días, Paula. ¿Cómo están? Muy, muy buenos días a todos los que nos escuchan. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la ley de sala cuna universal, un proyecto que lleva más de 15 años en tramitación. 15 años. Que parecía tener respaldo transversal y que hoy vuelve a quedar en la cornisa casi al borde del abismo. Como la nueva reforma previsional. Andrea Vial, muy buenos días. Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué están involucrados desde el punto de vista penal están los dueños de la empresa chilena Velas Movitec en los hechos que investiga la Fiscalía y que conocemos como trama bielorrusa? Ayer, durante el segundo día de audiencia de formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, empezaron a aparecer nuevas aristas que podrían complicar a más personas. A ver, empecemos inmediatamente por ahí. Mira, este caso es tan enorme, tan complejo, tan alambicado, que creo que es necesario ponerle más recursos al Ministerio Público, a la policía y a la prensa investigativa también. Es que si no va a haber hebras que va a ser imposible de seguir. Por ejemplo, hay personajes, los dueños del consorcio Velas Movitec, de quienes poco se habla, pero que ayer salieron a la palestra en el alegato de la abogada del Consejo de Defensa del Estado, Lupi Aguirre. Pero vamos a retroceder un minuto para entender cómo se involucran los actuales mandamases de la empresa de movimientos de tierra Movitec. Por un lado, se habla de Jaime Duch, aquí hay hijos, padres, abuelos, y de Josip Sekul, que es el otro socio, con quien también se comentaba en un artículo de La Tercera, que son dos familias que están peleadas entre ellas. Pero, ¿cuáles son, en el fondo, cómo se involucran estas personas en esta trama? Esta empresa es la que se asoció con capitales bielorrusos y formó el consorcio Velas Movitec CVM, ya para realizar trabajo minero en el proyecto Raja Indio de Codelco. En un momento dado, Codelco decide terminar con el contrato de forma anticipada, básicamente porque considera que CVM no cumple correctamente con las tareas ni con la seguridad de la faena. De hecho, muere un chofer de uno de los camiones y la empresa se da cuenta 8 horas después de que había desaparecido esta persona. Entonces Codelco, ¿qué hace? Cierra el contrato y ejecuta las boletas de garantía. Pero como algo que sucede en muchos de los contratos de las grandes mineras, pide el arbitraje, tal como estaba estipulado en el contrato, para ver cómo se resolvía toda la situación. Porque ahí ya, o sea, esta empresa no está funcionando, se acaba el contrato, ¿cómo claro, lo resolvemos? Pero es más que no está funcionando, o sea, no está cumpliendo esto desde el punto de vista Codelco, no está cumpliendo con los plazos, está atrasadísima, no tiene en el fondo, no reemplaza a tiempo la maquinaria o no sé, y sobre todo el tema de seguridad, ¿ya? Bueno, y ahí parte el litigio, porque aunque tenía esta cláusula arbitral, este contrato, los señores Duch y Sekul deciden ir a tribunales. No al tribunal arbitral, sino a tribunales civiles, con un recurso de protección que fue declarado inadmisible, porque jurídicamente no se sostenía. O sea, la Corte de Apelaciones dijo, no, esto en el fondo es como decir, no, este recurso no corresponde porque esta es una pelea entre dos empresas. ¿Ya? Y que tienen un contrato y que tienen la posibilidad de ir a un arbitraje. Pero a esa altura, la desesperación de los dueños de CVM era total, porque estaban perdiendo 17.000 millones de pesos. Ya les habían ejecutado las boletas de garantía. Y ustedes saben, las boletas de garantía, en el fondo, una línea de crédito que te da un banco, pero que hay que pagarla una vez que lo ejecutaron. Y aquí entonces entran Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silver. Los 3 abogados imputados, los 3, los 2 primeros hoy en prisión preventiva. Y también entra a participar el asesor y lobista del exdiputado Aldo Cornejo. Y decían entonces una estrategia como en paralelo. Según una de las declaraciones, la de Eduardo Lagos a la Fiscalía, la primera declaración de Eduardo Lagos el día 6 de enero de este año, una idea era hacer de esto
un conflicto geopolítico. Mm. Y consiguen que Josip Sekul sea recibido en la moneda por el presidente Piñera, a quien le llama la atención el tema. Siendo Josip Sekul, él... ¿Quién es él? Dueño. El Dueño dueño, de- el dueño de la empresa, de la empresa el CBM, señor bielorruso. Claro, uno de los dueños de la empresa de Ya. CBM, ya, de la familia, representante de la Ya, familia perfecto. dueña, Entonces, ¿ya? pues en ese contexto Entonces, un conflicto Claro, geopolítico. entonces dice que hay un conflicto geopolítico porque aquí hay platas bielorrusas que en el fondo, a ver, no son platas del gobierno bielorruso, son 7 camiones, son camiones gigantes, o 11 camiones, son camiones gigantes, ¿ya? Entonces va la moneda, lo recibe el presidente Piñera y le llama la atención el tema. Tanto así que en un funeral, días más tarde, Piñera le pregunta al presidente Codelco, a Máximo Pacheco, le dice, oye, ¿de qué se trata este conflicto con Bielorrusia? Ya, o sea, le quedó dando vuelta. Pero claro, y ahí es cuando Pacheco le dice, oye, pero ¿cómo es que presidente, cómo es que un conflicto con Bielorrusia? Dice, no, esto no es un conflicto con Bielorrusia. Pero bueno, pero lo estaban haciendo bien desde el punto de vista O sea, comunicacional. la lograron, empresa. lograron generar la Claro. pregunta. También se mueven en el Parlamento y la Comisión de Minería cita entonces a Pacheco, a Sekul y Duch, los dos socios, para que den explicaciones sobre de qué se trata este tremendo conflicto. Bueno, hablemos que también había 800 trabajadores en la faena bajo este contrato, ¿ya? No era una cuestión tan menor. Y No, van. es menor en el contexto de la minería. Sí, claro. Van a la Comisión de Minería y se les pide explicaciones. Y ahí Codelco se defiende diciendo, oye, este es un conflicto de 2 empresas, ¿no? Esto no se resuelve en esta sede. Bueno, pero lo más complejo es que al señor Josip Sekul, Ujú. según la declaración del abogado Lago, estamos siempre siguiendo la declaración del abogado Lago, ante la Fiscalía, se le ocurre la idea de contratar, a ver, ¿y si contratamos al yerno del presidente Codelco, Máximo Pacheco, para que nos ayude a hacer lobby con su suegro y así llegar a un arreglo amistoso entre Codelco y CBM? Malísima ya. idea. O sea, malísima idea. Pacheco, según esa misma declaración, monta en cólera cuando se da cuenta de esto. El yerno alcanza a recibir un pago de la empresa y se termina la relación laboral. Claro, que eso ipso podría facto. ser complejo. No, es que más que complejo, porque Es un también, conflicto de interés a lo que yo- como de manual. claro, y también aparentemente lo que le hace saber Pacheco a su yerno, le dice, oye, te están utilizando. Porque lo que pasa es que nosotros tenemos un conflicto con estos señores. Claro. Entonces te están usando para llegar a mí y vía llegar a mí, llegar a un arreglo. Porque aquí hay una cuestión que es importante. Mira, esto está en sede arbitral, ¿no es cierto? Codelco podría recuperar los 17.000 millones que tuve que pagar. Me estoy adelantando porque al final los fallos fueron desfavorables para Codelco y por eso pasa todo lo que pasa. ¿Podría recuperar la plata? Sí, quizá, un poco. Pero antes de todo esto, uno en una sede arbitral puede llegar a un acuerdo. Puede decir, mira, yo en realidad te ejecuté todas las boletas de garantía, pero podríamos convenir en este. Y de hecho, según las declaraciones en Fiscalía, los Sekul Duch quisieron llegar a un acuerdo con Codelco, pero Codelco no aceptó lo que se estaba ofreciendo. Y de ahí entonces que empiezan a buscar a utilizar estas otras artimañas como contratar a este joven. Pacheco, como les digo, monta en cólera. Entonces, la estrategia por ese lado falla. Bueno, pero también contemplaba influir en los tribunales de forma ilegal, Presentan un segundo recurso, esta vez de apelación, que lo revisa la tercera sala donde Vivanco presidía y se ordena entonces a Codelco pagar unos primeros 11.000 millones de pesos a CBM, pagarlos de vuelta. ¿Ya? Imagínate lo que significa. Este era el para la segundo copera. recurso que estaban usando. ¿Ya? El primero le fue mal, pero el segundo, como fue en la tercera sala que presidía en ese momento Ángela Vivanco, porque el juez Muñoz no estaba, se A acepta. favor de la empresa. Porque claro, cada vez que estuvo sentada ella en esa sala, siempre se Exacto. votó a favor de la Claro, compañía. Claro. Y como dice un abogado, se fueron cebando y presentando recursos que siempre se fallaron a favor cuando Ángela Vivanco presidía. Entonces, Codelco empezó a sospechar. En la oficina de los abogados de CBM, al revés, las cosas fluían. En algún minuto el abogado Mario Vargas le había presentado a sus colegas
a su amigo y pareja de Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, a través del cual se empezaba a influir. Ya que no había resultado el yerno, acá tenemos a alguien más interesante. Y así se lee en la declaración del abogado Lago. Esto en comillas. El día previo a su venida a la oficina, Mario Vargas me dice, estando presente también Gabriel Silver, esto lo dice Lago, que este guatón, así se refiere a Gonzalo Migueles, puede sacarle el voto a la Ángela y que incluso nos puede ayudar en la tramitación de la causa en la Suprema. A esta propuesta, la reacción y la respuesta de Gabriel Silver, fue encantado. Y mi respuesta, la de Lago, fue, ¿tú crees que este guatón chanta va a lograr algo así? Bueno, esa es la declaración esa en parte de la disputa. declaración, sí, esa parte de la declaración de ¿Qué Lago. hace Eduardo Lago? Claro. Que está cuestionando a él porque está él dice que no la ha cuestionando a firmado. Migueles porque está cuestionando y dice, oye, pero este guatón chanta nos va a ayudar a llegar a Ángela Vivanco, Claro. ¿tú crees que va a influir en ella? Bueno, el guatón chanta, como le dice Lago, lo logró. No, eso lo logró. Lo logró en 4 o 5 recursos. Eso te iba a decir, porque Sí, además Mario Vargas dice en su declaración que él lo ha logrado antes. claro. Y no solo... Según el relato de la Fiscalía. Exacto. Claro. No solo logró que Vivanco lo favoreciera con sus fallos, también le sugería a Vivanco, esto también está en la declaración de Lago, el tipo de recurso que debían presentar. Los llamaba y le decía, oye, no, mira, ándate con este recurso porque este no Ángela va a Vivanco funcionar. a los abogados. A los abogados. Ya, y eso lo reconoce Eduardo Lago en esta En declaración. esta declaración. Y vienen entonces, y vinieron los pagos de Codelco a CBM, ya porque los fallos eran desfavorables a Codelco para cumplir con lo que decía la Corte, los pagos de CBM, o sea, el consorcio bielorruso, a los abogados, y los pagos de los abogados al señor Migueles. Todo esto está hiperdocumentado por la Fiscalía. Y todos eufóricos, como declara el abogado de Lago. Josip Secul, aquí cito de nuevo la declaración de Lagos, de Eduardo Lago, que está, como les cuento, en prisión preventiva en este minuto, dice, Josip Secul me preguntó en 3 oportunidades si para la obtención de los fallos favorables le pagué a Vivanco, lo que le negué en 3 oportunidades. Y el fiscal le dice, ¿le comentó usted que se le había pagado a su pareja, a Gonzalo Migueles? No, nunca le comenté, dice Lago. Josip Secul, y agrega esto, Josip Secul me advirtió que para el caso de ser condenado, él interpondría una querella en contra nuestra. Digamos que ahí le pasó un mensaje, ¿ya? Como, ojo, Claro. ojo, esto, Ojo cómo estás logrando ¿cómo estás? estos resultados. Si abre la boca o no la abre. Y entonces queda la duda. ¿Los montos que recibió Vivanco y Migueles son los que hasta ahora ha logrado trazar la Fiscalía Gran o hay duda. más? Por ejemplo, se preguntan algunos cercanos a la causa, en tantos viajes de la pareja, ¿pudo un tercero haber pagado gastos de buenos hoteles? Porque se dice que Ángela Vivanco iba a buenos hoteles en París, sobre todo, comidas, espectáculos, con su propia tarjeta de crédito, porque si los pagó otra persona con su tarjeta de crédito. Bueno, pero voy a cerrar con lo que le anticipé, dijo ayer la abogada del Consejo de Defensa, Lupi Aguirre, en la sección de su alegato, registros de viaje de Vivanco y Migueles que constan en la carpeta. El 13 de septiembre del 2019, Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles y Jaime Duch, uno de los socios, coincidieron en vuelo con destino a México, Aeroméxico 011. El 21 de septiembre, unos días después del 2019, Vivanco, Migueles y Duch, los 3, volvieron a Chile en el mismo vuelo, Aeroméxico 010. El 15 de noviembre del 2019, Vivanco viaja a España en el vuelo LAN 706. El señor Duch León abordó el mismo vuelo. En la declaración de octubre del 2023, el presidente Codelco, Máximo Pacheco, señaló que se había enterado de un viaje a Turquía del otro director de CBM, de Josep Secul, en el mismo periodo en que la ex ministra Vivanco pisaba suelo turco en una visita protocolar de la Corte Suprema. 4 casualidades, Claro, su demasiadas señoría, coincidencias. se pregunta la abogada Aguirre. Esto nos da un indicio, dice, que junto a otro antecedente permite construir una presunción fundada de la cercanía que existía entre la señora Vivanco y los intereses de una empresa representada por abogados con los cuales tenía lazos de estrecha familiaridad. Súper Nuevos complejo. aspectos para la investigación. Sí, y hay muchos antecedentes sobre la mesa. Imagínense que estamos recién en el proceso de formalización, ni siquiera en la acusación, con toda esa información ahí delante de todos nosotros.
Y que Sala Cuna Universal, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué está atascado ese proyecto? Este proyecto que, como decimos, llevamos décadas conversando. Bueno, en el papel, Coneja, esta es una de esas reformas que parecen como súper obvias. Ampliar derechos, corregir una discriminación histórica contra las mujeres y potenciar el empleo femenino. Pero claro, cuando se cuela la política, lo obvio casi nunca es fácil, menos cuando hay un cambio de gobierno, miedo fiscal y a su estrechez, y muchos cálculos finos que se están haciendo ahora. La Sala Cuna Universal, que lleva en el Congreso más de 15 años con distintos nombres, enfoques, pero siempre con este mismo problema, una ley mal diseñada que castiga la contratación femenina en vez de promoverla. El debate tomó mucha fuerza. Les quiero hacer un poco como la cronología. En el segundo gobierno de Sebastián Piñera, ahí se presentaron dos proyectos distintos. Uno que vinculaba el costo de la sala cuna directamente a la contratación de mujeres. O sea, como que el mundo de la mujer no estaba muy convencido con esa iniciativa. Y otro que avanzaba hacia un fondo solidario vía cotización, que es la estructura actual que se está planteando. Y entonces muchos dicen que, ojo, este no es un proyecto improvisado ni de último minuto, porque como digo, ese segundo plan del gobierno de Piñera, de alguna manera con múltiples correcciones, por supuesto, es la base de lo que está hoy discutiéndose. Viene trabajándose, como les digo, desde 2022 y ha sido empujado desde el inicio por Chile Mujeres, liderado por Francisca Yuneman, con un objetivo súper claro, que es desvincular la sala cuna y la contratación de mujeres y demostrar que el costo para las empresas es marginal. Si uno considera lo que están pagando hoy muchas empresas, todas las que tienen sobre 20 trabajadores, por darle ese acceso a las mujeres. Entonces, bueno, el contexto quiero también ponerlo porque es muy importante. Hoy cerca del 90% de las empresas en Chile contrata precisamente hasta 19 personas, porque desde la número 20, como les digo, se activa esta obligación de sala cuna. Y eso deja fuera del sistema a miles de mujeres. Al menos 25.000 mujeres con hijos menores de 2 años están desempleadas. Otras 150.000 ni siquiera buscan trabajo porque no tienen la posibilidad de dejar a sus niños en ninguna parte. Y unas 15.000, según indican las cifras, saldrían de inmediato a buscar pega si tuvieran acceso a una sala cuna. Entonces, la ley vigente no solo no ayuda, sino que es una barrera bien estructural, y el proyecto en discusión de alguna manera intenta romper ese nudo e instala lo que hemos hablado tantas veces para distintas iniciativas, que es la corresponsabilidad parental, ya que padres y madres somos responsables de nuestros hijos, y crear un fondo solidario financiado por cotización. Vamos a la cifra. Con las últimas indicaciones, porque muchas personas no han leído las últimas indicaciones, entonces no entienden bien cuánto cuesta este proyecto. El esquema queda más o menos establecido así. Se ha discutido mucho el porcentaje, ya ha variado. Pero hoy, ¿cómo está instalado en el Congreso, en el proyecto que se está discutiendo, o se estaba discutiendo hasta esta semana? El empleador paga un 0,1% de cotización. En promedio, les quiero decir que cada empresa, mini empresa, mediana empresa, tendría que pagar unos 2.000 pesos por trabajador. Eso le costaría por trabajador la sala cuna. Otro 0,1%. Trabajador, hombre o mujer. Exactamente, para todos sus trabajadores. Pero estamos hablando de 2.000 pesos por trabajador. Otro 0,1% corresponde a un monto que deja de pagarse al seguro de cesantía. O sea, no es un costo adicional para la empresa, porque el empleador ya lo paga. A esto. Claro, o sea, se traspasa ese monto del seguro de cesantía a este fondo. A este fondo. Y un eventual 0,1% adicional, dice el proyecto, solo se evaluaría en el futuro si fuera estrictamente necesario para cumplir con el derecho que tienen las personas de... Si faltara plata. Si faltara plata para que cada una de las personas Exacto. pudiese ir a una sala cuna o mandar a sus hijos a Todo una esto sala en un cuna. país en que estamos teniendo menos hijos. Exactamente. Bueno, la clave, porque mucha del ruido que había en el proyecto tiene que ver con el sector privado y de que esto puede encarecer el empleo.
Bueno, se eliminó la obligación de que las empresas pagaran esas diferencias si el fondo no alcanzaba. Y eso se deja súper establecido en el proyecto. Por ¿Y tanto, quién paga la diferencia? es que lo que pasa es que se va a crear una comisión y en el fondo tienen que empezar a regular por comuna, Ya. por región, cuánto cuesta y ir como distribuyendo a las Ya. distintas partes del país. Claro, pero alguien tendrá que poner Sí. la plata en fondos públicos. O sea, pero es que lo que te quiero decir es que en el fondo las platas se pueden mover de distintas maneras Claro, para, se pueden para equilibrar. redistribuir. para equilibrar, redistribuir, exactamente. Por tanto, no hay responsabilidad adicional para el empleador. Esto fue una cosa que se discutió, según lo que he podido conversar con varias de las personas que han estado empujando el proyecto, mucho por el mundo emprendedor, por el mundo de los gremios, y hasta ahora, pese a que eso ya quedó fuera del proyecto, no hay un solo gremio que haya salido a defender el proyecto públicamente. Eso igual me llama la atención, porque gran parte de las trabas estaba puesta aquí. Ya, sacado ese tema, eliminado del proyecto, Pero espera, la SOFOFA, la CPC, ¿no defienden este proyecto? nadie lo defiende públicamente. Ya. Como ocurre en el mundo parlamentario, cuando uno conversa uno a uno con los diputados y los senadores, todos están a favor del proyecto. Pero resulta que cuando se empieza a discutir la cosa es Cuando hay que súper votarlo. distinta. Es muy distinta. En total, quiero decirle para que entendamos la dimensión, este sistema de Sala Cuna Universal cuesta cerca de 300 millones de dólares anuales. ¿Ya? El Estado aporta, como está configurado el proyecto hoy, solo el 15% de la iniciativa, que son unos 46 millones de dólares anuales. Y para las empresas, según todos los cálculos que se han hecho, este modelo es más barato que el actual. ¿Ya? Pero el proyecto, curiosamente, se entrampó y uno de los puntos de quiebre ocurrió hace 2 semanas. ¿Se acuerdan que se reunió el presidente en ejercicio, Gabriel Boric, con el mandatario electo José Antonio Kast, precisamente para hablar? Claro. o Se sea, suponía para ponerse de acuerdo con el proyecto. Claro, estaba el FES por una parte y Sala Cuna Universal, Claro. que era como el tema más protagónico a conversar. Y después de ese encuentro, si ustedes recuerdan, Kast dejó en suspenso su respaldo, instalando la preocupación por el impacto fiscal, de que no hay plata, tal vez, para este proyecto. Cuestión que si uno analiza el proyecto como está, bueno, solamente un 15% estaría exigido para las arcas fiscales. Ya, en este contexto aparece también la cuña del economista Sergio Ursúa en esta entrevista que le hicimos con Quique Mujica esta semana en Conexión Tele 13, que quiero que la escuchemos. ¿Cuándo vamos a hablar de calidad? O sea, vamos a generar un bolsón de plata. Le van a cobrar un impuesto que a mi gusto es inconstitucional. Porque ustedes entienden que un impuesto a la planilla para financiarse las cunas es inconstitucional. Es un impuesto con un uso específico y eso no se permite. Eso no es una... Le pueden llamar como quieran, le pueden llamar contribución, lo que quieran. Pero si ustedes están pensando en que van a tener bebés y van a tener que pagar un impuesto, ya lo puedo entender, es una contribución. Pero hay gente de 60 años, 55 años que no va a tener bebés para pagar un impuesto para pagarse las cunas. Ya, la frase causó un revuelo total desde distintas instituciones relacionadas con la mujer, porque claro, Sergio Ursúa es un economista, un personaje que entiende mucho de educación, y la respuesta de Chile Mujeres es súper clara. El argumento de la inconstitucionalidad no se sostiene, dicen ellos, porque este es un proyecto del Ejecutivo. Como les digo, esta es una iniciativa que viene desde el gobierno de Sebastián Piñera, pero es un proyecto que tiene muchas indicaciones y que proviene del gobierno de Gabriel Boric. Y la Constitución, como sabemos, faculta expresamente al presidente para proponer cotizaciones cuando hay fondos solidarios. Si ese fuera el problema, o el tema de la constitucionalidad, dicen estas mujeres, bueno, no existiría la ley sana, ni el Fondo Solidario de Pensiones, ni otras cotizaciones que hoy nadie cuestiona. Y respecto a la idea de que el 100% se pague con recursos fiscales, coneja Andrea, el problema es bien evidente porque en un escenario de estrechez fiscal, pretender que el Estado asuma los 300 millones de dólares anuales hace que el proyecto sea simplemente inviable. Entonces, bueno, en Chile Vamos, donde se suponía, como les digo, cuando yo converso el 1 a 1 con los parlamentarios, se suponía que estaban los votos, ¿ya? Nadie quiso exponerse. Lo que me dicen ahora es que en pleno proceso de instalación del nuevo gobierno se están eligiendo los subsecretarios, se están eligiendo los cargos muy específicos, los partidos están, bueno, a la guaite, ¿no? Nadie quiere exponerse ni arriesgarse con una traba final procedimental bien compleja. Fíjense que
el presidente de la Comisión de Educación no citó a sesión a esta última semana legislativa de enero, cuando el acuerdo estaba completamente cerrado. Gustavo Sangüesa está fuera del país, pero tampoco dejó a alguien a cargo para que se pudiera sesionar en estos Entonces últimos está días. trancada la comisión y no se han podido votar muchas de las indicaciones de las que tú estás planteando, que eran las que se estaban negociando. Muchas indicaciones que se tenían que votar no se han podido votar. Sí, hay harta indignación con Andrea. Hablaba con Isabel Pla, que también ha sido una impulsora de este proyecto. Ella me dice que ha conversado con varios ministros, de los ministros que van a asumir en marzo, y hay como una especie de compromiso o de acuerdo tácito para empujar este proyecto, pero imagínense, quedan 11 días en marzo para lograrlo, y el escenario obviamente que se ve cuesta arriba, con un dato súper clave, y con esto ya cierro, que está pasando medio colado, que es que esta ley además podría impulsar el crecimiento. Dicen que entre un 0,1% y un 0,8%, solamente con la incorporación de las mujeres al mundo laboral. Eso es sinónimo de crecimiento, de empleo, es productividad. Y aún así el proyecto sigue detenido después de tantos años y las mujeres siguen esperando, porque lo que genera este proyecto es un cambio al Código del Trabajo y que simplemente hace o empuja a que tanto padres como madres sean responsables de sus hijos y que esto no sea un castigo a la contratación de la mujer. Hay indignación en muchos sectores precisamente porque este proyecto no se haya podido votar ayer en la comisión. Es bien indignante. Sí, el gobierno, ¿para qué decirle el gobierno? Muy rápido, aquí vamos a estar No, atentos. vamos a estar atentos a la búsqueda todavía faltan 3 cuerpos que se encuentren de la embarcación salmonera en el estuario Ronroncaví. Claro, que se hundió ayer el martes en la noche. Paula Comendaria, aquí vamos a estar atentos. Oye, si bien todos los ojos de la gira del presidente Kast, del presidente electo, están puestos para mañana en la reunión que tiene con Nayib Bukele a eso de las 2 de la tarde. También hay expectación, fíjense, por lo que vaya a ocurrir hoy en Panamá. Se reunió Kast con el presidente Lula en una reunión bien extensa, donde incluso se habló, dicen, de la candidatura de Michelle Bachelet. Pero en lo económico, este encuentro es súper importante. El presidente tiene varias reuniones con la delegación de Estados Unidos, por ejemplo, con el presidente de la CAF. Así es que en lo económico, ya que este gobierno entrante tiene los ojos puestos allí, vamos a ver qué se saca de esas conversaciones. Muchas gracias a las dos. Felices vacaciones a la Andrea Vial, que ya no vuelve hasta marzo. La Paula Mira la sigue, cara, mira la cara, sigue hasta el Andrea. viernes. Bodega San Francisco, Creciendo Juntos, presentó el Rat Pack. Que tengan un excelente día.